Mi nombre es Marlene Díaz Cano, soy investigadora, directora de la línea de investigación marino-costera y portuaria de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta. Agradezco la invitación del Observatorio Marino Costero para presentar el día de hoy resultados de una investigación que buscó identificar impactos culturales a raíz de una obra de infraestructura, específicamente la construcción de puertos de transporte de carbón. Esta presentación pues tiene dos partes inicialmente, una en la cual pues hago algunas anotaciones de los resultados o los posteriores desarrollos que tuvo el tema posteriormente a que se identificaron los principales hallazgos y fueron socializados. Y una segunda parte en donde ya pues presento todo el cronograma de la investigación y la historia de la misma. En una primera parte, entonces, les voy a hablar de manera general de la investigación. Se realizó en una comunidad de pescadores artesanales de Santa Marta, que se denomina Don Jaca. Es una comunidad de pescadores tradicionales que de hecho son tan importantes para la ciudad que han sido reconocidos en el plan de ordenamiento territorial como, como un bien cultural de la ciudad. De hecho, la actividad de pesca artesanal en Santa Marta es considerada como un bien invaluable y culturalmente protegido. Bien, esta comunidad, como les digo, es ancestral y en el año de 1992 fue visitada en sus alrededores por varias obras de infraestructura constituidas por tres puertos de transporte de carbón. Drummond, que es el más grande, es una empresa norteamericana. La Sociedad Portuaria de Santa Marta, que tiene en este momento también su puerto allí, pero no necesariamente o no únicamente transporta carbón, pero sí es pues uno de sus aspectos a transportar. Y Dole, que es otra empresa grande que, si bien no transporta la misma cantidad de carbón que Drummond, también genera pues bastante impacto en lo que tuvo que ver con su obra de infraestructura. Ustedes deben saber que la actividad minera en Colombia pues ha sido constituida y ha sido identificada como un motor de desarrollo y por ende esta actividad de carbón tuvo, y bueno, a pesar de que actualmente en 2021 ustedes saben que ha venido disminuyéndose la producción de carbón en vista a los acuerdos internacionales de protección contra el cambio climático. Colombia estuvo ubicada por mucho tiempo en el segundo renglón de producción de carbón, carbón que viene de ciudades interiores como del Cesar, Valledupar, eh, Jagua de Virico, bastante cercanas a Santa Marta, y a Santa Marta llegan por vía tren de los cargamentos de carbón y de allí se ubican en unas terrazas grandes donde se acumula y se transportan a los barcos vía las bandas transportadoras que permiten que desde la terraza de almacenamiento, como su nombre lo indica, se transporten hasta el barco. Luego de la investigación en la cual se determinó que dentro de los estudios de impacto ambiental de estos tres puertos no se había tomado en cuenta el impacto cultural de estas eh, comunidades, hemos visto con beneplácito que empresas como Drummond se han dado cuenta de algo que quizá pensamos nosotros que en su momento no era tenido en cuenta, y era lo importante que es para estas comunidades la actividad de per se de la pesca. Y hemos visto que han venido capacitándolos, les han venido entregando algunos materiales, algunos barcos y lanchas para que ellos puedan seguir con su actividad, si bien no alrededor de los puertos, sí en áreas cercanas. Entonces consideramos que ese es un aspecto positivo que nos da buenas señales de que sí es posible verificar el rumbo y que es posible a partir de esas investigaciones dar señales a la política pública para que
se tenga en cuenta dentro de los impactos ambientales pedidos a este tipo de obras que se haga énfasis en los impactos culturales. Bueno, entonces, si me permiten, voy a presentar las diapositivas, voy a compartir pantalla y pues vamos a observar los aspectos principales de manera resumida y de manera sintética, dado que pues la investigación duró 4 años, pero aquí se enuncian los principales aspectos y los que consideramos pueden aportar a el trabajo con comunidades de pescadores de cualquier tipo de proyecto. Bien, entonces, ese había una vez se refiere a previo a 1992, cuando no habían sido construidos estos puertos en esta zona. Lo que observábamos en esa época era pues una pesca significativa, las faenas eran favorables para los pescadores, la imagen de Santa Marta en su momento, Marleni, una en su área no se observaba más que el paisaje, y pues las comunidades estaban tranquilas y estaban desarrollando su labor de una manera protegida, dado que pues no se oponían o no tenían impacto o choque con ninguna otra de las actividades que posteriormente se fueron desarrollando en las áreas, iniciando para aspecto portuario, pero también posteriormente con obras de turismo y construcción de hoteles. Bien, llega el carbón. ¿Y qué es lo que se observa de cambio? Se observa, este es el panorama actual de Santa Marta. Ustedes van a cualquiera de las áreas de playa de la ciudad y lo que van a observar es una fila de barcos que están esperando entrar al puerto o a los puertos, tal cual. Para algunos les parecerá lindo, pero pues a otros no. Estos son los puertos. Y estas son unas primeras manchas de carbón que empezaron a verse en el mar, y que motivaron que las comunidades empezaran a alertar y solicitaran a las autoridades judiciales unas primeras revisiones de dónde venían esas manchas, porque se presuponía que era porque la actividad de transporte de carbón no estaba realizándose de una manera adecuada para que evitara que hubiese vertimiento de esta sustancia al mar. Empezaron a presentarse muertes de peces, 2 o 3 muy notorias en la bahía precisamente. Ya les hablaré más adelante cuáles fueron los resultados al respecto de las instituciones que hicieron las evaluaciones. Bueno, investigación que es, como les digo, se desarrolló desde 2016 hasta el 2018, y su objetivo fue evidenciar la afectación de referentes identitarios de la comunidad de pescadores artesanales por los puertos carboníferos en el Caribe colombiano, a fin de comprender la importancia de este factor en el manejo integrado de mares y costas. Y en esto hago un énfasis: Colombia, como muchos otros países costeros, se vinculó a las políticas internacionales de manejo integrado de zona costera. De hecho, esta es una metodología tal cual se llama así, manejo integrado de zonas costeras, en donde se insta a los países con costas a generar acuerdos con cada uno de los actores que están inmersos dentro de ese territorio marino costero para tomar las medidas de gestión y manejo. Uno de esos aspectos es hacer acuerdos lo que tiene que ver con lo cultural, para proteger las comunidades costeras que puedan verse afectadas de una u otra manera. La hipótesis a la cual se llegó, después de haber hecho una revisión inicial documental y algunas entrevistas de campo, en donde se alertaba sobre una disminución de la pesca en el sector, que había motivado a que esta organización específica de pescadores artesanales de Don Jaca iniciara algunas acciones jurídicas al respecto y buscara protección en la Defensoría del Pueblo, determinó que muy posiblemente la actividad del carbón, del transporte del carbón específicamente, había generado algunas restricciones y algún tipo de contaminación en el área, y que esto por efecto dominó había impactado a las comunidades costeras, específicamente a las de los pescadores, por una disminución del recurso.
Esta hipótesis posteriormente fue avalada por algunos estudios de instituciones de control, como la Contraloría, la cual identificó que en efecto los vertimientos oscuros que ustedes vieron en la foto anterior era carbón y que esto se debía a una inadecuada montaje de las cargas de carbón a los barcos que en ese momento no tenían un adecuado sistema, no existían en ese momento, 1992 hasta el 2016, se mantenía otro sistema que era por barcazas, es decir, no se transportaba por estas bandas, sino que se montaban en un barquito pequeño, en una barcaza, y esa barcaza a su vez se dirigía hasta el barco grande. Entonces en ese lapso era que se referenciaban y se observaban las pérdidas y los vertimientos de carbono al mar. Hubo casos muy notorios en la prensa y en la radio, en donde de hecho, hubo una demanda grande contra Drummond por vertimientos, porque fue grabado, porque, como se dicen, fue evidenciado con las manos en la masa cuando se observaba cómo ellos mismos limpiaban sus aguas de sentina. Las aguas de sentina son las que se generan en las actividades de los barcos, están cargadas de contaminante y generaban contaminación en el mar. Aparte de esto, pues se vieron varios casos volcamiento o impactos de estas barcazas que generaron el vertimiento de muchísimo carbón al mar. Bueno, la metodología que se llevó a cabo durante la investigación se basó precisamente en dos aspectos principales. La metodología del manejo integrado de zona costera, identificando en ella cuál era el peso de lo cultural. Y dos, hay un manual que les recomiendo mucho que se llama el Manual para la Medición del Progreso de los Efectos Directos del Manejo Integrado de Zonas Costeras, Océanos, Costas y Océanos, que es el ICOM UNESCO. Ustedes lo encuentran fácilmente en Google. Y allí este libro nos aporta indicadores variables indicadores biológicos, indicadores políticos, indicadores culturales, indicadores demográficos. Es muy buen documento y de allí nosotros tomamos los que tenían que ver específicamente con lo cultural a fin de verificar de qué manera estos se cumplían en el caso de estudio de Don Jaca y de qué manera habían sido afectados. También tomamos elementos de la antropología marítima. La antropología marítima nos aporta elementos que permiten caracterizar al pescador artesanal y determinar cuáles son sus características, qué es eso cultural que se supone fue afectado, qué es esa identidad que se supone es vulnerable y en su momento, a partir de esas actividades de transporte de carbón, fueron vulneradas. Bien, los resultados aplicando estas metodologías específicas determinó que sí habían sido afectados aspectos culturales, aspectos identitarios, y se identificaron 4. 1, la comunidad. 2, la espiritualidad. 3, la libertad. Y 4, los saberes. Bueno, entonces, esta primer hallazgo determinó buscar primero que todo un recorrido por todo el proceso que había generado la pérdida de dichos elementos, de dichos factores, y de una manera bastante notoria se identificó como hallazgo una disonancia entre la protección de la comunidad, lo que decía la comunidad, y la posición de la institucionalidad y de varias, incluso actores académicos, que pues no daban como soporte a esa duda que tenía la comunidad frente a que los mares en ese momento, su contexto de trabajo, el mar, estaba siendo afectado por estos derrames de carbón y que a la vez estos afectaban a los peces y los peces afectaban su trabajo y su trabajo afectaba pues su cultura. Y ahí en esto tengo que hacer un énfasis. Para el tema cultural nunca fue un aspecto que los mismos pescadores anunciaran como afectados. Ellos no observan que culturalmente estén afectados. Ellos siempre manifestaban que la afectación era ambiental.
pero quizás porque cuando uno está tan cerca y está viendo allí frente a sus ojos el problema, pues no lo visualiza tan fácilmente como lo puede observar alguien de una mirada más lejana. Entonces, el aporte que nosotros hicimos a la comprensión de este problema fue aportarle a ese interés inicial de la comunidad de buscar la protección ambiental de su zona de trabajo. Le identificamos, sí, ambientalmente están afectados, pero aparte de eso, ustedes también pueden manifestar que eso está afectando por efecto dominó su cultura, su tradición, y quizá por ese lado podamos buscar una protección más eficaz. Bien, entonces, de manera muy sintética se determina, como le dije, que hay una confrontación entre la protección a la actividad minera, que en este caso carbón, que tiene unas políticas públicas que estimulan a que los gobiernos y los distritos y los municipios le aporten toda la colaboración para que se desarrollen estas actividades, y por otro lado las comunidades que frente a este arribo de actividades o bien son desplazadas o tienen que cambiar de actividad o inclusive en la parte de salud han sido afectadas porque el polvillo del carbón degenera en enfermedades pulmonares, pues que si no son inmediatas se dan acumulativamente. Y también ha habido demandas al respecto, pero por la exigencia jurídica de asociar una causa y un efecto necesariamente inmediata, se está alegando la afectación, pues no ha sido fácil porque, como les digo, estas enfermedades se presentan con mucho tiempo de aparición. La contaminación del mar, por el contrario, sí fue verificada por varias instituciones de control, entre ellas la Contraloría, dentro de sus informes de la contaminación de la zona del Magdalena por carbón. Así es, hay un documento en Google que lo dice, específicamente dice, sí, se determina que lo que está en las playas de Santa Marta y en el mar, que esas manchas son carbón. Listo. Un aspecto central de toda esta investigación es lo que se entiende por cultura y frente a ella que es un identitario cultural. Como les digo, este aspecto fue el eje de la hipótesis en cuanto a su afectación y tomamos de la antropología cultural, perdón, de la antropología marítima, o sea, aspectos constitutivos de lo que es una identidad del pescador marino, que es diferencial al del pescador fluvial, al del pescador de los ríos, principalmente porque tiene una relación muy intrínseca con el mar, y esto hace que cualquier afectación a este medio los afecte también a ellos. Bueno, la cultura de manera general es entendida como el modo particular en que una sociedad experimenta su convivencia y la forma en que se la imagina y representa. Incluye la valoración de representaciones materiales o simbólicas en cuanto definen la base y el sentido de la convivencia entre los miembros que pertenecen a un colectivo. Esos aspectos materiales y simbólicos en esta investigación tuvieron una relevancia grandísima para el pescador artesanal, el barco, su lancha, su aparejo, su trasmayo, todos los elementos que están tras su actividad tienen un valor simbólico para ellos y un valor de identidad que nadie más lo entiende sino solamente ellos. El eje de análisis. Este cuadro muestra los elementos que son identificados en el manual del ICOM como indicadores de afectación cultural. Entonces tenemos dos grandes grupos de metas, que es la cohesión social y la integridad cultural dentro del manejo integrado de zona costera, y los indicadores dinámica de la población, el apego, la dependencia, ya especificado en nuestro tema, la dinámica de la población, el apego o dependencia al mar, el acceso público, el conocimiento e innovación en prácticas tradicionales. ¿Cómo se define cada uno? La dinámica de la población se define como los movimientos o cambios generados por la nueva actividad o política que alteran o fortalecen la estructura social. El apego o la dependencia al mar es una actividad o comportamiento que requiere la ubicación específica y directa en el mar o proximidad a él. Consta de un componente de apego social y otro de dependencia económica. El acceso público, las condiciones de libertad o restricción en que se accede a la zona marino-costera.
y el conocimiento de innovación de prácticas y tradiciones, formas en que quienes tienen ese conocimiento lo transmiten y a través de ellos también consolidan valores y maneras de ser de su comunidad. Bien, el referente identitario que se ubica asociado a cada uno de estos indicadores que están en el ICOM son para la dinámica de la población, la comunidad, el apego o la dependencia al mar, espiritualidad, el acceso público, la libertad y el conocimiento de innovación y prácticas tradicionales, los saberes. Explica un poco más esta asociación. El referente identitario lo tomamos de la antropología marítima, que nos indica cómo es un pescador artesanal, que marino, qué son sus referentes identitarios. Lo contrastamos con esos indicadores del ICOM, del manejo integrado de zona costera, y nos dio este link de asociación. Y luego, una vez tenemos claros esos referentes identitarios, los aplicamos a la observación específica del caso. Entonces, ya dentro de los hallazgos principales de la investigación, en donde claramente se identificó que sí había una relación entre entre la afectación del mar, como quiera que sea, si es por contaminación o por simplemente por la ocupación del área por los puertos, sí había una implicación cultural con las comunidades que se vio inicialmente manifiesta en una disminución de las faenas, en una disminución de estas faenas que ya vamos a ver en detalle cómo fueron afectando esos valores identitarios de la comunidad. Es muy importante anotar esto. Hubo un hallazgo que determinó una confrontación entre una visión estatal y una visión de la comunidad. Y en esa misma institucionalidad se vieron diferentes posiciones. Para algunos el carbón no es contaminante. De hecho, dicen que por eso es que se usa en los filtros. Pero allí, pues, otros también conocedores del tema dicen, sí, listo, pero es que no es contaminante en determinadas cantidades, pero cuando ya son muchísima cantidad, ya generan turbidez y generan un cambio químico en el agua que genera cambios y esto necesariamente tiene que afectar. La otra posición, como les digo, decía no, el carbón no es dañino, entonces a Drummond no hay que sancionarlo, porque al contrario, ese carbón es positivo para el mar. Y por otro lado, un aspecto que quiero resaltar es que en algunas publicaciones de universidades muy serias del país, pues contratadas en su momento por Drummond para fortalecer de pronto una posición de que no tenía que ver con la contaminación del mar, se determinó que como un hallazgo, y pongan atención a lo que se va a decir en este momento, esa investigación muy seria y muy costosa determinó que lo que estaba en las playas, todo lo que cuando alguien viene a Santa Marta y ve en las playas que es una sustancia negra, no es carbón, sino es los residuos de las fogatas de los pescadores. Así tal cual lo escucharon estos oídos y quiero resaltarlo porque yo quedé sorprendida de escucharlo de la voz de biólogos bastante connotados que manifestaron eso. También manifiestan en el libro y lo pueden ver en mi publicación que va asociada a esta presentación están los links de las fuentes. También manifiestan que esa oscuridad en el mar y de las arenas es por los exhaustos de los autos y también que esa piedra, pues ya yo no soy geóloga, pero también determinan que no es carbón, sino es otro tipo de piedra que viene desde la sierra y viene degradándose hasta llegar a las playas. Bueno, son tres razones. Quizá la última sea posible, pero esa de los exhaustos y la de que ese fruto de las fogatas de los pescadores, sinceramente, no, no puede ser eso. Mucho más cuando ya la Contraloría había determinado por estudios también de los laboratorios geológicos del país que sí, que esas sustancias era carbón. Bien, dicen aquí una citación de uno de esos estudios que
abro comillas, los derrames no tienen ninguna incidencia en la contaminación del mar, ni mucho menos en la disminución de la pesca, pues en este sector, de hecho, no se permite la pesca y la reducción en los desembarcos de sitios aledaños puede ser producto de otras razones como la sobrepesca, la contaminación, la extracción histórica y sostenida de ejemplares por debajo de la talla de madurez sexual e incluso por el uso de artes nocivos como el changa que operan en áreas aledañas. Entonces, esta investigación determinó que esa disminución de la pesca en esa área pues venía de otros factores históricos y geológicos que no tenían nada que ver con que Drummond hubiese tenido problemas y en su operación hubiera arrojado millones de toneladas al mar de carbón. Esto es muy reciente y lo dice también una de las investigadoras del estudio, que es muy importante porque a la vez que es un estudio que retira la obligación de Drummond, ellos no pueden eh, tapar con un dedo los mismos resultados de sus investigaciones. Y lo cito y lo leo con bien atención. De los 294 ejemplares examinados, 245 tenían partículas negras al interior de sus organismos. Se están refiriendo a los peces que este estudio examinó, los peces del área de los puertos. Partículas negras al interior de sus organismos, albergados en muchos casos en lugares donde no deberían estar, como en las gónadas, en el hígado y en los músculos, generando entre posibles consecuencias laceración de las fibras musculares y alteración de la fecundidad de algunos ejemplares al interferir en la producción de espermatozoides. O sea, esto lo dice una bióloga vinculada a esa misma investigación y no sé cómo habrán ellos generado este proceso. Quizá pues no pudieron decir todo lo que tenían que decir. A veces uno de investigador se encuentra en situaciones complicadas y uno también entiende esa situación. Y al determinar si era carbón, no lo pudieron decir tal cual, solamente pudieron colocar que son partículas negras. Se pregunta uno, ¿por qué no evidenciaron con tanta acceso a laboratorios que tenía finalmente qué son esas partículas negras? ¿Por qué lo dejan así en tan descrito como tan vacíamente? ¿Qué son esas partículas negras? Bueno, el mismo estudio muestra, estas son fotos tomadas de dicho estudio, este es el interior de un pez y se observan esas cositas negras con la medición que está allí. Eh, Esas son las famosas partículas negras que se encuentran en las gónadas y en muchos de los sitios, en el hígado y en los músculos de los peces del área. El daño que les genera a ellos estos peces y el dolor que les genera a estos peces, pues uno no sabe, pero los biólogos manifiestan claro que les debe generar laceración interna y genera en mucho una disminución de la calidad de los espermatozoides y de la posibilidad de fecundación. Entonces, muchos aportes dan para verificar que sí, que la disminución de la pesca en esa área no solo se debió a toda la parte operativa del puerto, las luces, los barcos, las hélices, las restricciones, sino también a un impacto de estas comunidades de peces por el carbón. Una frase de los pescadores en las entrevistas que se realizaron. Las luces, cierres del área para la pesca, el motor de los barcos, las hélices, los decomisos han limitado al máximo nuestra actividad y ya no paga el riesgo y tanto trámite que hay que hacer para salir a pescar, solo donde ellos nos dicen que podemos hacerlo. Ellos son los puertos. Y para ir más lejos no hay plata. Bien, de manera resumida, este cuadro nos indica de qué manera se afectó la identidad de los pescadores de Don Jaca y este es un caso tal cual, que puede ser observado en muchas otras poblaciones de pescadores que están alrededor de áreas de puertos de transporte de carbón. Bien, la llegada del puerto alteró la pesca. ¿Por qué? Porque se afectó el mar, ya sea por contaminación o por afectaciones o por nuevos ingresos de las operaciones al área. Y esto afectó por efecto dominó la dinámica de la población en lo que tiene que ver con comunidad. ¿Cómo lo afectó? Desplazamientos, fraccionamientos y desarraigos. ¿Por qué fraccionamientos y por qué desplazamientos? Cuando se acabó la pesca allí en ese sector o cuando ya no fue
económicamente rentable, muchos se tuvieron que ir del área a buscar otras vías de trabajo. Fraccionamientos. La estatalidad le pide a estas empresas que llegan allí generar un plan de apoyo a las comunidades, se llama responsabilidad social, y tienen que hacerlo dentro de sus planes de ingreso a estas áreas. Bueno, entonces Drummond y las demás empresas, uno, tienen que contratar gente local. Dos, aportar en algún aspecto que esta comunidad necesite. Drummond en su momento les colocó, les dio carrotanques de agua porque no había, les ayudó a generar una escuela y apoyó para que llegara la luz eléctrica al sector. Esos desplazamientos, esos fraccionamientos se dieron porque algunas familias empezaron a indicar que ¿por qué contratan a los hijitos de la familia de Doña Rosa y no contratan a los hijos de Doña Pepa? ¿Por qué sus hijos y no mis hijos? Entonces empezaron a haber roces entre las mismas comunidades y se fraccionó. Otro aspecto es que el sueño de los niños ya no era ser pescador, sino querían ser empleados de Drummond. Y si bien esto no está mal, porque pues no necesariamente tienen que ser solamente pescadores, lo que se rompió allí también fue una conexión con la ancestralidad y con esos valores que transmite la pesca y que transmitían los pescadores más antiguos, como la valoración de la amistad, la valoración de la cooperación eh, y en sí la cohesión de ellos mismos como comunidad. Y el desarraigo, pues el desarraigo, porque si ya no están haciendo lo que, para lo cual se prepararon en lo que querían hacer, eso genera un desarraigo espiritual muy grande para ellos. Una de los pescadores decía, yo desde pequeño me preparé para ser pescador, yo quería ser pescador y ahora que lo puedo hacer ya no se puede hacer en el área. Y eso le genera lógicamente una angustia existencial que uno no se la puede imaginar. Bien, la dependencia y el apego al mar afecta la espiritualidad. Se le priva de la forma de vida que escogida y valorada. Como decía, ellos habían escogido ser pescadores y en vista de esto tuvieron que dedicarse a otra cosa, al turismo, a ser guías, bueno, algún otro aspecto que les permitiera generar ingresos. Siguiente, la pérdida de afectos inmateriales y materiales. Como les decía, ellos tienen una relación espiritual con su barco, con sus aparejos. Y pues lo que se veía después de esto era que estaban abandonados, los habían tenido que vender, habían sido dañados por los barcos, o sea, cuando se encontraban con los barcos, con las hélices, eran dañados o eran decomisados. Entonces, eso generó bastante conflicto y finalmente las comunidades pues dijeron, ¿sabe qué? Hagamos otra cosa porque esta pesca ya no está demasiado difícil. El acceso público, la libertad lo perdieron porque el puerto empezó a colocar restricciones. La libertad también se perdió porque ya no eran ellos mismos sus jefes, sino tenían que esperar que Drummond les ofreciera trabajo. Como ya no eran sus propios capitanes de su propio barco, que generaban ellos mismos sus recursos y sabían más o menos con cuánto contaban de su propio esfuerzo para llevar la comida a los hogares, ya dependían era de otro, de un tercero, no de ellos mismos. El conocimiento y la tradición, pues se empezó a subvalorar ese conocimiento tradicional de los pescadores más antiguos que se transmitía de generación en generación y los abuelos fueron relegados porque como Drummond no los iba a contratar, pero ya no podían pescar y ya no había jóvenes que quisieran seguir esa misma línea, fueron siendo relegados y eso generó también pues una afectación a su valía. Un aspecto muy característico se dio con el punto de una afectación al rol, al núcleo familiar. Cuando el pescador hombre dejó de pescar y de llevar el sustento a la casa, la mujer tuvo que salir de la casa y trabajar. Se empezaron a emplear como apoyo doméstico en las casas del rodadero o vendiendo cositas. Tuvieron que salir. Eso generó que el hogar dejara de tener esa presencia, los hijos dejaron, si no pudieron seguir siendo cuidados por ellos, el hombre se empezó a sentir también menos porque no podía llevar esa comida a la casa, empezó a haber incidencia en violencia intrafamiliar, hubo, pues los pescadores empezaron a tomar, y eso hay registros en la comisaría de familia, de que hubo una incidencia en violencia doméstica incitado o en mucho generado por este cambio de roles porque ya la actividad de la pesca no se dio. Bueno,
Entonces, pescador nos dice, el golpe es duro cuando ya no puede hacer lo que uno aprendió a hacer desde pelado y todo lo que ya nadie lo quiere, y ya nadie de esos pelados quieren aprender lo que uno les quiere enseñar. Hoy fuimos a pescar más allá de donde están los barcos. Aquellos, sin decirle mentira, salimos con 50.000 de gasolina y regresamos con un pescado así de pequeño. Y ya para mañana no hay gasolina. Lo que estamos pidiendo al gobierno es qué va a hacer con nosotros. Esta es una entrevista a otro pescador de la ONG Tierra Digna en el 2015. Bueno, y hay otras manifestaciones de los mismos pescadores en donde determinan que sí, que ellos ven que desde que están los puertos algo ha cambiado, las faenas ya son menos recurrentes. Como les digo, ellos demandaron una protección del Estado a partir de unas acciones populares en los que fueron guiados por una de las jueces de aquí de la región y la Defensoría del Pueblo, pero no fue a favor porque cuando se determinó lo que ellos estaban pidiendo en su momento era protección del mar, que era su área de trabajo por contaminación de Drummond, pero los resultados de los fallos determinaron que Drummond había venido cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones del impacto ambiental y de protección ambiental, y esto fue apoyado por el Ministerio del Medio Ambiente. Dentro de las intervenciones se nota cómo el Ministerio toma partido por Drummond, porque pues de acuerdo a ellos y a sus verificaciones de cumplimiento de la licencia ambiental, pues han venido cumpliendo. Pero ahí está el punto, listo, han venido cumpliendo con lo que se supone está allí, pero en eso que está allí no está observado en el aspecto cultural. Entonces, si se están valorando su cumplimiento por aspectos netamente operativos, que si colocaron el barco a tal distancia, que si sembraron unos arbolitos, que si generaron algunos empleos, sí, listo, lo hicieron, pero no se observó esa afectación cultural, y esta investigación lo que buscó era llamar la atención a que estos estudios de impacto atiendan de mejor manera ese otro impacto cultural que pasa desapercibido cuando de mirar los impactos de una obra de este tipo genera las comunidades en las cuales están en sus áreas de influencia. Como conclusiones, sí, se concluye que hay una relación entre la disminución de la pesca y la llegada de los puertos al área. Dos, que esta afectación por efecto dominó afectó aspectos culturales de la comunidad. Tres, que con esto esa afectación no está tenida en cuenta dentro de las valoraciones de cumplimiento del estudio de impacto ambiental de estas empresas, y por ende se necesitan ajustes en estos parámetros de cumplimiento de estudios de impacto. Por otro aspecto, el manejo integrado de zona costera, que es la metodología que debe ser aplicada para la gestión de estos territorios, hace mucho énfasis en la protección cultural y no se está cumpliendo en lo que tiene que ver con esa pervivencia de las comunidades de pescadores artesanales que, como les dije desde un comienzo, incluso son identificadas como valor cultural, pero queda netamente como una palabra bonita dentro de un plan de ordenamiento. Entonces, bien, hasta aquí la presentación. Como les digo, es un estudio de caso que puede ser observado en muchas de las demás comunidades de la zona que están siendo afectadas por puertos y que a futuro también podrían ser afectadas por las nuevas puertos que se lleguen a construir. Gracias.